El Centro de Educación Básica 24 de Mayo les da la bienvenida, señores estudiantes. Recordarles que estamos en la semana número 6 y última del nivel formativo. El objetivo de aprendizaje para esta semana es aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión de textos escritos para comunicarse de manera eficiente. Este es un recurso de lengua y literatura dirigido por su profesora, la ingeniera Maridoli Villamar Andrade, con el proyecto Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos. Bienvenidos nuevamente. ¿Cuál es el tema que vamos a conocer en esta semana? Son los signos de puntuación y también vamos a aprender qué es la autobiografía y la biografía. Pero antes de iniciar vamos a trabajar con una bonita frase motivadora que es la siguiente. En esta clase somos pequeños, pero aprendemos como grandes, ¿verdad? Anónimo dice, él es el autor. Así es, en esta clase somos pequeños, pero aprendemos como grandes. ¿Y cuál es el valor de la semana? Es la empatía. ¿Y qué es la empatía? Es la habilidad que pueden tener las personas para ponerse en lugar de otros. Los signos de puntuación facilitan la lectura y la comprensión de los textos. En la clase pasada hicieron ustedes lo que refiere a la lectura y me pude dar cuenta que hay muchos casos que todavía no se respetan los signos de puntuación, de esos signos ortográficos. Hay que recordarles que ellos desempeñan funciones diversas y estos pueden limitar la extensión de elementos de la oración, ya que sirve para expresar de una manera correcta la fluidez del discurso, marcando las pautas de entonación, así como las pautas de sentido que se establecen a nivel sintáctico. Esto quiere decir que es a nivel oracional. Los signos de puntuación juegan un papel muy importante en cuanto al uso y función de cada uno, debido a que los signos le dan sentido correcto a los textos y párrafos. No nos olvidemos nunca de utilizar estos signos de puntuación para tener una correcta fluidez lectora. En este gráfico nos podemos dar cuenta que tenemos 8 signos de puntuación más utilizados y que sirven para marcar las pausas necesarias para darle sentido y significado adecuado al texto. Signos de exclamación son los que se usan para destacar una expresión. Los puntos suspensivos son los que se emplean para establecer una pausa especial dentro del texto y que indica un suspenso. Punto se lo emplea para finalizar un párrafo. Comillas se emplean para identificar que una palabra se está usando en sentido irónico. Coma sirve para señalar una breve pausa dentro de un enunciado. Los puntos tienen la función de indicar una pausa en el enunciado para llamar la atención del lector. Los signos de interrogación se usan para indicar que la oración que precede a dicho signo es una pregunta. Punto y coma se utiliza para indicarles que la oración tiene una pausa larga que es señalada por la coma. Ahora que ya conocemos más sobre los signos de puntuación, reforcémonos con este video donde vamos a conocer sobre la extinción de algunas letras del abecedario que ya no la estamos utilizando y de igual manera los signos de puntuación. Aquí fulano explorando para Casi Creativo, mostrando en directo algunas de las especies gramaticales en peligro de extinción. Como ya saben, las redes sociales y el WhatsApp están acabando con la buena ortografía, pero pongan mucha atención porque hoy puede ser la última vez que vean algunas de estas especies. Estas son las mayúsculas. Antes se veían mucho en nombres de personas y lugares y también empezando las oraciones, pero ya se ven cada vez menos. WhatsApp es el reino de las minúsculas. He tenido que esperar aquí 48 horas sin moverme para poder ver al ejemplar de allá. Una S de las pocas que quedan por aquí. La gente se las come. Palabras como entonces, vite, fuite, vamos, etc. Es una pena. Y aquí sobreviviendo como pueden a 28 grados bajo cero, las H. Salen de los huecos sin H y se les ve huyendo sin H por el hielo sin H. ¡Qué barbaridad! De lo que más había antes y de lo que menos queda, ya no la ves en ninguna palabra que supuestamente lleva.
la tilde. Igual que algunas especies de pájaros, la tilde casi que ya murió. Y por último, bajo el agua vemos a una solitaria puma que nada sin descanso, evitando desaparecer y dejarnos en las pausas necesarias para que nuestro mensaje escrito tenga sentido y logre transmitir lo que queremos comunicar. La forma de escribir en las redes sociales está acabando con estas especies, pero tú puedes hacer algo. Escribe bien. Cuesta poco, pero dice mucho. El siguiente tema que nosotros vamos a conocer ahora es la autobiografía y la biografía. La autobiografía es narrar nuestra propia vida y cómo se trata. La autobiografía por lo general es un relato que haces de tu propia vida, en el que muestras elementos importantes de ella, como tu nacimiento, las experiencias personales significativas, los logros, etc. En esta prevalece la figura del yo, pues tú, como autor del texto, eres el protagonista de la historia que cuentas. Puedes adoptar diferentes modos de escribir tu autobiografía teniendo en cuenta tu intención. Por ejemplo, vamos a mostrar la alegría que experimentaste durante una época de tu vida, o dar a conocer personas importantes en tu infancia. Así, y en correspondencia con lo anterior, uno de los propósitos de la autobiografía es como autor desarrolles la confianza al escribir. Ahora, la biografía es la historia de la vida de una persona, o sea, de otra persona, narrada de a sí mismo de igual manera, desde el nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos logrados, fracasos, sucesos relevantes de su vida, así como lo que puede interesar de la misma persona. No nos olvidemos que autobiografía es relatar nuestra historia y biografía es la de otra persona. Una vez conocidos los conceptos de autobiografía y biografía, veamos las diferencias. Autobiografía 1 es escrita por la misma persona que narra su vida. 2 suele ser íntima y reveladora. 3 el autor escribe sobre su propia vida y no necesita permiso para hacerlo. En cambio, la biografía es realizada por una tercera persona, suele ser objetiva, puede ser autorizada o no autorizada. Las biografías no autorizadas son más propensas a tener errores. Recordemos también que estas dos son relatos de la vida de una persona y se enfocan en la información pertinente como el nacimiento, la educación, carrera, logros y fracasos. Los signos de puntuación facilitan la lectura y la comprensión de los textos. En la clase pasada hicieron ustedes lo que refiere a la lectura y me pude dar cuenta que hay muchos casos que todavía no se respetan los signos de puntuación. De esos signos ortográficos, hay que recordarles que ellos desempeñan funciones diversas y estos pueden limitar la extensión de elementos de la oración, ya que sirve para expresar de una manera correcta la fluidez del discurso, marcando las pautas de entonación, así como las pautas de sentido que se establecen a nivel sintáctico. Esto quiere decir que es a nivel oracional. Los signos de puntuación juegan un papel muy importante en cuanto al uso y función de cada uno, debido a que los signos le dan sentido correcto a los textos y párrafos. No nos olvidemos nunca de utilizar estos signos de puntuación para tener una correcta fluidez lectora. De igual manera, reforcemos lo aprendido con el siguiente video sobre la autobiografía y la biografía. Una autobiografía es el relato de tu propia vida, narrada por ti mismo. Significa que tú eres el protagonista y el narrador. La autobiografía es un género literario situado entre la literatura y la historia, cuya principal característica es que el propio narrador de los acontecimientos es el personaje que los vive. La función de la autobiografía es dar a conocer la historia de nuestra propia vida. Características de la autobiografía. Texto literario. La autobiografía es considerada un género literario. Es una obra artística ya que narra eventos reales, expresa sentimientos, emociones e ideas. Se escribe en primera persona. El autor es el protagonista, es el principal personaje de la historia que está narrando. Narra sucesos verdaderos. En una autobiografía es fundamental tratar con la verdad,
es un relato verídico, significa que el autor nos narra hechos reales. Lenguaje libre. El autor decide cómo quiere expresar sus palabras, con un lenguaje formal, informal, técnico, coloquial, etc. Estructura libre. No siempre está regido por un orden cronológico de vida, es decir, desde el nacimiento hasta el momento actual. El autor decide en qué orden quiere contar los hechos. Él puede empezar a platicar desde su infancia, o a partir de que terminó su carrera universitaria, o a partir de que se casó, etc. Te muestro un ejemplo de una autobiografía para que puedas observar sus características. La biografía es una narración que cuenta la vida de una persona, normalmente famosa o importante históricamente. Consiste en contar la vida de una persona desde el momento de su nacimiento hasta el final de sus días. En este tipo de relato se describe brevemente la infancia, la juventud, los amores, obras, dificultades, logros y anécdotas de quien se habla. Una biografía tiene la finalidad de exponer los datos más destacados de la vida de una persona por medio de información confiable y precisa, la cual puede ser dada por el entorno más cercano. Características de la biografía. Narra sucesos verdaderos. En una biografía es fundamental tratar con la verdad. Tiene una organización cronológica. Se inicia contando desde que la persona nació, cómo fue su infancia, su juventud, su adultez, su vejez, y si esta persona ya falleció, también se agregan los datos de su muerte, con la finalidad de que la narración tenga coherencia y sentido lógico. Se escribe en tercera persona. Cuando hablamos en tercera persona, estamos hablando de alguien más, él o ella. Una biografía está escrita por un narrador en tercera persona, es decir, aquel que conoce todos los detalles de la vida del personaje. Por lo general, el narrador realiza un trabajo de investigación profunda y consulta fuentes confiables. Tiene fotografías. En las biografías podemos encontrar fotografías o imágenes de la persona de quien estamos hablando. Y si existen algunas otras fotos de sus obras, también se agregan en la biografía. Es una fuente de consulta. Si necesitamos o queremos conocer sobre alguna persona famosa, podemos leer su biografía y consultar dónde nació, dónde estudió, qué hizo en su vida, dónde murió, entre otros datos. Como ejemplo, te muestro esta biografía de este famoso escritor. Espero les haya gustado la clase de hoy. Ahora vamos a trabajar las actividades de refuerzo. Va a ser muy fácil. Van a realizar su autobiografía utilizando los signos de puntuación aprendidos con muy buena escritura. Y lo principal, no se olviden poner foto para acompañar ese texto que van a realizar. Para esto pueden solicitar la ayuda de su familiar en casa para que les explique desde su nacimiento los hechos más relevantes para su actividad. Les comparto un modelo de autobiografía para que puedan realizar la suya. Eso es todo, estudiantes. Muchísimas gracias y no se olviden de subir la foto de la actividad de la autobiografía al grupo en Facebook de Lengua y Literatura para su correspondiente revisión. Recordarles que este es un recurso de Lengua y Literatura dirigido por su profesora, la ingeniera Maidoli. Que tengan excelente tarde.